Bueno, pues buenas noches, hermanos que están aquí y los que nos ven por internet. Dios me los bendiga, Dios los guarde y los cuide, hermanos. Damos gracias a Dios en esta hora, porque Dios nos permite estar aquí, pues predicando la palabra, hermanos. Aún en medio de la situación tenemos que seguir predicando la palabra de Dios, claro, con sus debidas precauciones. Así que estén orando por nosotros, hermanos. Tenemos que seguir orando los unos por los otros, sobrellevando las cargas los unos de los otros y amonestándonos los unos a los otros. Así que Dios te bendiga, hermanos, los que no pudieron venir hoy, ¿verdad? Los que están pasando por una situación difícil. Dios me los bendiga, Dios me los fortalezca. Y damos gracias a Dios en esta mañana, y pues vamos a ir, yo creo que vamos a estar viendo algunos temas importantes. Todos son importantes, pero acerca de estas fechas, ¿no? Un poquito, aunque sabemos que la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues no la dice la Biblia, ¿verdad? Hay los estudiosos de la Biblia, los eruditos, más o menos calculan, dicen, pero muchos tienen diferentes opiniones, ¿no? Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, San Mateo capítulo 1, San Mateo capítulo 1. El Evangelio de San Mateo, hermanos, pues habla sobre la genealogía, ¿así se dice? Genealogía de nuestro Señor Jesucristo, desde dónde viene hasta nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 18, dice: el nacimiento, esto fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se halló que había concebido por el Espíritu Santo. Imagínense, hermano, por eso muchas veces, bueno, una vez le dijeron los fariseos a Jesucristo: pues nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos hijos de fornicación, ¿no? Porque se habían dado cuenta que, pues antes de que se casara José con María, pues ya María estaba embarazada. Ya estaba embarazada, y ¿cómo? ¿No? Y dice así, dice: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Aleluya, ¿no? Le dijo María: pues lo siento, pues ¿con quién fue? Dime quién fue. No, pero dice que era un hombre justo. Imagínense ahora los hombres, todavía ni salen embarazadas y lo ven con otro, ya hacen un escándalo. Y dice aquí: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aleluya, hermano. Qué bonita historia, ¿no, hermano? Del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y el conflicto que pudo haber sido, hermanos, si el ángel no se le hubiera aparecido en un sueño a José, se hubiera quedado con eso en su corazón. Pero gracias a Dios le dijo que era lo que estaba pasando, y dice: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y aquí y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Jesús o Emanuel? Arriba dice: y llamará su nombre, y abajo Emanuel, ¿no? Ahorita vemos eso, porque no dice: y darás a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros.
Y ese es el tema, hermanas y hermanos, de esta noche: Dios con nosotros, Dios con nosotros. Y luego dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no le conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre, fíjense bien, su primogénito, no su unigénito. María tuvo otros hijos, Jesús fue el primogénito, el primero. Eso quiere decir que María tuvo otros hijos. Si hubiera dicho el unigénito, hubiera querido decir que Jesucristo fue el único hijo de María, pero no, fue el primogénito. Entonces, estos versículos echan por tierra mucho la doctrina de la religión popular, ¿no? Donde dicen que María siempre, que murió virgen, ¿no? Pero no, y dice aquí que pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Jesús. Entonces, déjame decirte, hermano, desde el Antiguo Testamento siempre uno de los anhelos y de los propósitos de Dios es que Dios siempre ha querido estar con el ser humano. Siempre el anhelo y el deseo es querer estar siempre con nosotros. Desafortunadamente, el pecado, ¿verdad?, de Adán y Eva, antes de que pecara Adán y Eva, Dios andaba ahí y tenían una comunión bien con Dios, pero el pecado hizo que esa comunión, esa relación con Dios se apartara a Dios, porque lo que nos aparta de Dios es el pecado. Pero el anhelo, el deseo de Dios, hermanos, es estar con nosotros. Y en el Antiguo Testamento muchos hemos oído hablar del tabernáculo. Al tabernáculo se le llamaba el tabernáculo de reunión. ¿Por qué de reunión? Porque ahí era donde Dios hablaba con el ser humano. El anhelo de Dios, hermanos, siempre ha sido estar con el pueblo. Y ahí, fíjate, en Éxodo capítulo 25, uno de los motivos del tabernáculo era porque Dios quería estar ahí, hermanos, con el pueblo. Fíjate bien, dice el 25:8, cuando le estaba diciendo a Moisés acerca de las ofrendas para el tabernáculo, dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Un santuario, un tabernáculo, y habitaré en medio de ellos. Entonces, el anhelo y el deseo de Dios, hermanos, siempre ha querido estar con su pueblo. El que esté con nosotros, hermano, es una bendición. Desafortunadamente, el ser humano no ha entendido y comprendido esto. Entonces, leímos en el versículo 22, donde dice, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Jesús quiere decir, hermanos, Jehová salva, o Dios liberta, salva, ¿no? Cristo quiere decir el ungido. Entonces, fíjense bien, dice otros, en la palabra Emmanuel, y cuando aquí en Mateo dice Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros, es que el anhelo y el deseo de Dios, y aquí, hermano, desde la antigüedad, cuando hizo el plan de redención, era de que todo el mundo, hermano, significado, cada nombre tenía un significado. Pero si nomás hubiera dicho Emmanuel, en aquellos tiempos los gentiles, los que no eran hebreos, no hubieran entendido qué significaba la palabra Emmanuel. Y cuando aquí en Mateo dice Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros, es que el anhelo y el deseo de Dios, y aquí, hermano, desde la antigüedad, cuando hizo el plan de redención, era de que todo el mundo, hermano, supiéramos esto. Si no, nomás hubieran puesto Emmanuel, pero lo tradujeron, que quiere decir Dios con nosotros. En la antigüedad, hermanos, los nombres tenían un significado, cada nombre tenía un significado. Jesús, Jehová salva; Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Y fíjate bien lo que dice
Fíjate bien lo que dice Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9 dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 9 versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Dice, y se llamará su nombre. Fíjense bien cómo se llamará su nombre, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice Jesús, Emmanuel, no. Aquí dice, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuántos nombres, no? Y llamará su nombre consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Emmanuel, Jesús. Pero, hermanos, nosotros lo conocemos como Jesús. Jesús, hermano, y tantas cosas que hablaron los profetas acerca de nuestro Señor Jesucristo, donde dice, Jesús salva. Entonces, hermanos, imagínense la condición en la que estaba en aquellos tiempos. Ahora, hay dos maneras de la que este versículo se puede leer, hermanos, porque en aquellos tiempos sí Jesús estuvo con la gente. Emmanuel, Dios con nosotros, en aquellos tiempos sí se manifestó. El apóstol Pablo dijo, ¿verdad? En Timoteo habla que Dios se hizo carne. Grande es este misterio, Dios hecho carne. Entonces, en aquel tiempo, hermanos, en aquel tiempo, sí Jesús nació en carne y hueso, nació de una mujer, hermano, y comía, y se cansaba, y dormía, y lloraba, y se enojaba. Era como nosotros. Imagínense qué bendición, hermano, cuando Jesucristo ya se hizo grande y empezó su ministerio. A los 30 años, hermano, empezó su ministerio y empezó a ver la necesidad de la gente. El amor de Dios es tan grande, hermanos, que Él sabe. Pues el río tremendo y la persona desesperada por salir. ¿Esto qué quiero decir con esto, hermano? Que muchas veces la vida de la gente que no conoce a Cristo, gracias a Dios nosotros hemos conocido a Cristo, pero nos parecíamos a esa persona que cayó en el río. El río tempestuoso de nuestra vida, hermano, nos iba arrastrando cada día más a nosotros. Y mucha gente nos preguntaba y nos cuestionaba, ¿por qué estás así? ¿Por qué eres borracho? ¿Por qué eres drogadicto? ¿Por qué eres mujeriego? ¿Por qué eres un adúltero? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Comparándonos con esa persona que estaba siendo arrastrada por el río, y mucha gente le decía qué hiciera o cómo le hiciera para salvarse, pero nadie se tiraba al agua, al río, para salvarle la vida. Y Cristo Jesús, hermano, por eso se llama Jesús, porque es el Salvador del mundo. Él es el único que nos puede salvar. Y eso Dios lo sabía. Necesitaba a alguien, hermano, necesitaba venir Cristo Jesús, necesitaba encarnarse Dios, el verbo, ¿verdad? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esa era la necesidad de la gente en aquellos tiempos, y es la misma necesidad. Muchos hombres y mujeres son arrastrados por ese río caudaloso que es la vida, que es el mundo, y la gente nada más les pregunta, ¿por qué estás así? Mira, hazle así. Es que mi matrimonio, mira, hazle así. Es que mis hijos, hazle así. Y el único que puede solucionar el problema y la situación en las familias, en los hogares, en los matrimonios y en nuestra vida, sacándonos de ese río caudaloso, sacándonos de ese lodo cenagoso, se llama Cristo Jesús. Es el único que puede sacarnos. Entonces, hermano, Dios con nosotros es muy importante, hermano, porque
Ahora, fíjate bien, aquí podemos hablar de Dios con nosotros. Dios con nosotros, pues si no está con nosotros, ¿dónde está? En aquellos tiempos sí nació y se hizo carne y habitó y anduvo entre la gente y lo vieron. Y Dios conocía la necesidad de la gente. Fíjate bien lo que dice Mateo. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4 dice: cuando Jesús empezó su ministerio, dice el versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Imagínense en aquellos tiempos, hermano, 400 años de silencio del Señor, no sabían nada, la gente estaba bajo el yugo de Roma, bajo la carga de los fariseos, de los escribas y de los sacerdotes de aquellos tiempos, imponiéndoles carga que ni ellos querían llevar con un dedo, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Y nace Cristo, empieza su ministerio. ¿Y qué empieza a hacer Cristo con ellos? Por eso dice Emmanuel, Dios con nosotros. Y es lo que necesitaba la gente de aquellos tiempos. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. A veces, hermanos, nosotros conocemos mucha gente así, y a veces esa gente nos dice: oren por mí, pídanle a Dios por mí. Y esa gente, hermanos, a la que a veces nosotros oramos, no tanto necesitan su sanidad física, necesitan que Dios esté con ellos. Es más importante el que bendice que la bendición. A veces nomás estamos buscando la bendición, pero no queremos nada con el que bendice. Y lo que necesita la gente es Cristo, Dios, en su vida, en su familia, en su matrimonio. A veces bendecimos a las familias, a veces bendecimos a los matrimonios, a los jóvenes, a los niños, pero es más importante que esté Dios con ellos. Y buscan más la bendición, buscan más y no buscan más al que bendice. Y es más importante la bendición, el que bendice que la bendición. Y es donde nos debemos de enfocar, hermano, que Dios está con nosotros, que Dios esté con nosotros. Y aún en medio de estas situaciones, hermano, en medio de esta pandemia, en medio de la enfermedad, Dios, hermano, está aquí en el mundo. Pero a veces nada más buscamos la bendición, pero no buscamos al Señor de la bendición, al Dios de la bendición, al Dios todopoderoso, al que nos bendice. Queremos la bendición. Ahora, Dios se hizo carne, hermanos. Dice Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Dice Filipenses capítulo 2, dice el 5, el 6 y el 7, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres.
Ahora, en este tiempo, hermanos, sí, en aquel tiempo se hizo carne y anduvo entre la gente sanando, hermano, y echando fuera demonios. Y yo siempre les he dicho, hermanos, que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo hubo una actividad demoníaca tremenda, tremenda, más descarada que hoy en día. Y tenemos que estar conscientes de eso, hermanos, de que Dios con nosotros. Lo que necesitamos más que nada cada día, hermano, es Dios con nosotros, con nosotros, con nosotros, en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de tener la mente de Cristo. Y en aquel tiempo, hermano, pues ahí andaba el Señor Jesucristo y lo veían y lo apachurraban y platicaban con él y decían, y la gente quería tocar su capa, su manto, y mucha gente era sana, mucha gente era liberada, hermano, de la opresión del diablo, de las enfermedades, hermano, eran sanadas, y su fe sanó a mucha gente, y Jesús anduvo entre la gente en aquellos tiempos. Y se cumplió lo que dijo el profeta Isaías: Emmanuel, Dios con nosotros. Padre eterno, Padre fuerte, príncipe de paz, consejero, y llamará su nombre Jesús, llamará su nombre Emmanuel, llamará su nombre príncipe de paz, consejero, Padre fuerte. Y ese mismo Jesús, hermano, ese mismo Jesús que anduvo con nosotros, bueno, que anduvo en aquellos tiempos, hermano, ahora, hermano, es muy importante. Ahora no nomás está con nosotros, sino que está en nosotros, aleluya. Y fíjate bien, la escritura habla, hermano, que antes de que nosotros la escritura dice que antes Dios era contra nosotros y ahora es Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y antes sí, dice en el Salmo, fíjate bien lo que dice el Salmo 7, el Salmo 7. El Salmo 7, versículo, fíjate bien, dice la palabra de Dios: Dios es juez justo. 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Antes, hermano, era así, Dios estaba en contra de nosotros. Pero de Cristo Jesús, hermanos, desde que Dios cambió nuestras vidas, ahora, hermano, Dios, imagínate, yo no sé si te has puesto a pensar o a meditar. Yo sí, hermano, porque a veces enfrentamos situaciones difíciles, problemas, necesidades, escaseces, familiares, matrimoniales, económicas, hermano, y de repente viene esa angustia, ¿no? Pero después me acuerdo que Dios está con nosotros. Aleluya. Después me acuerdo que Dios está con nosotros, que somos ahora hijos de Dios, que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar, que Él va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, que mi vida esté en sus manos, que Él le da la vida al que quiere y al que quiere se la quita, que Él sana, que Él es misericordioso. Porque sí me ha entrado a veces esa angustia, pero viene la palabra de Dios, hermano, viene el consuelo de la palabra de Dios. Y eso es lo que muchos de nosotros hoy en día como cristianos no creemos, que Dios está con nosotros. Y más en estas fechas, ¿no? Más en estas fechas que la mayoría festeja o conmemora el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La última vez que estuvimos en la explanada,
pues el mejor regalo, le pusimos en el folleto, el mejor regalo que puedes recibir en esta Navidad es Cristo en tu vida. Ahorita, pues muchos, y no es malo porque le regales algo a alguien en estas fechas, pero lo más importante es de que estemos bien convencidos, hermanos, de que así como Cristo estuvo con ellos y anduvo en la tierra haciendo milagros, Jesucristo está con nosotros, no nomás con nosotros, está en nosotros. Ahorita vamos a ver un versículo que está por ahí en Juan, está en nosotros. Ahora, dice Romanos capítulo 5, fíjate bien, ahora en Cristo Jesús nosotros ya no estamos, Dios ya no está contra nosotros, está con nosotros, está en nosotros. Dice el capítulo 5 de Romanos, dice aquí: justificados pues por la fe, ¿qué dice? Tenemos paz para con quién, para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, hermano. Esto es muy importante. Por eso, hermano, como cristianos debemos de aprender la doctrina de la justificación. Que ahora éramos enemistados, éramos enemigos de Dios, pero por medio del sacrificio de Cristo, por medio de la sangre de Cristo, el pecador, el impío, hermano, la persona que Dios siempre estaba airado, ahora somos reconciliados con Dios, somos justificados por lo que hizo Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 10, porque si siendo enemigos, fíjense bien, dice el 5:10, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios, con Dios, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aleluya, hermanos. Tú y yo éramos enemigos de Dios. Y aún, hermanos, la misericordia de Dios era tan grande, hermanos, que aún la gente que anda afuera, que anda pecando, que anda mal, pues Dios sigue estando aquí con nosotros. Dice que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar. Entonces, es un tiempo, sí, la misericordia y la gracia de Dios. Dios sigue estando aquí en la tierra por medio del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, nosotros en cualquier tiempo que tengamos, hermanos, de angustia, de problemas, de enfermedad, hermano, Dios está con nosotros. Y a pesar en esta pandemia, hermanos, Dios está con nosotros. El drogadicto, el alcohólico, el asesino, el delincuente, hermanos, pues sí estamos pidiendo por ellos, ¿no? Estamos pidiendo por ellos, pero para que vengan al conocimiento de la verdad, para que vengan y conozcan a Cristo, para que Cristo, hermanos, esté en ellos. Dice aquí en el Juan capítulo 14, Juan capítulo 14 dice la palabra de Dios. Ahora les decía, no es nomás Dios con nosotros, sino con Dios en nosotros, Cristo en nosotros. Dice Juan capítulo 14, versículo 15 en adelante: si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros
para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo, no el Consolador. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. En ese momento, hablando Cristo Jesús de él, estaba ahí el Espíritu Santo morando con los discípulos y con la gente de aquellos tiempos, y dice, porque mora con vosotros y estará, ¿qué? En vosotros. ¿Cuándo iba a estar? En el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre todas aquellas personas, hermanos, que estaban orando. Entonces dice, y estará, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, hermanos, debemos de considerar esto. Debemos de considerar esto en estos tiempos, en estas fechas, antes de que pues mucha gente hace cosas, hermano, pero nosotros como cristianos debemos siempre de recordar, hermano, que Cristo se hizo carne, que Dios se hizo carne y estuvo con la gente en aquellos tiempos, y en este tiempo también está con nosotros y en nosotros. Está en nosotros. La gente, hermano, puede tener una bonita familia, puede tener a lo mejor una vida cómoda, bienes materiales, posesión económica, unos hijos maravillosos, un esposo, una esposa maravillosa, pero todo eso no te da la vida eterna. Todo eso no te da el perdón de tus pecados. Todo eso, hermano, el único que puede darnos todo eso es Cristo en nosotros. Es Dios en nosotros. Hoy la gente se preocupa por tener una familia bien, y qué bueno, pero sin Cristo, hermano, ¿cuánto te puede durar? Puedes estar anhelando o deseando cosas materiales, y mucha gente lo consigue, pero sin Cristo, lo que necesitamos, hermano, lo que necesita la humanidad, lo que necesita el hombre y la mujer en estos tiempos, hermano, es que esté Dios en su vida, Cristo en nosotros. Ese es el propósito del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El anhelo y el deseo de Cristo, de Dios, siempre ha sido estar con su pueblo, estar en su pueblo, en medio de ellos. Pero nosotros siempre, hermano, rechazando su compañía. Y el anhelo de Dios dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. El anhelo y el deseo de Dios, hermano, es estar con nosotros. Pero a veces nosotros no queremos estar con Él. A veces nosotros, fíjate bien, Marcos, con esto vamos a ir terminando, Marcos capítulo 16. ¿Cuál es el beneficio, la bendición, hermano, de ahora de que sabemos que Cristo con nosotros, Cristo en nosotros? Antes de llegar a esa cita, vamos a Colosenses, por favor. Colosenses, y luego vemos, esa va a ser la última cita, la de Marcos. Colosenses, fíjate bien, voy a leer desde el 21, Colosenses capítulo 1, del versículo 21 en adelante. Dice: y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído,
el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Dice el 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y él mismo, y el misterio, fíjate bien, estos son los versículos que quería leer. Dice, y el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo ¿en quién? En vosotros la esperanza de gloria. Si nosotros verdaderamente entendiéramos este versículo 26, 27, hermanos, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, hermanos, como cristianos tuviéramos temor, hermano, de hacer, de ver, de decir cosas, porque Cristo está en nosotros. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si tú sabes, y si yo sé que Cristo vive en mí, ¿cómo debemos de vivir? ¿Cómo debemos de conducirnos? ¿Qué dirá Cristo cuando nosotros hacemos cosas que al Padre ya no le agradan? ¿Qué dirá el Espíritu Santo? Por eso cuando alguien, hermano, quiere, más bien no quiere, peca, te sientes incómodo, te sientes incómoda, porque el que esté en nosotros, el Espíritu Santo te redarguye porque hiciste algo malo, pecaste, ofendiste a Dios, ofendí a Dios. Y cuando y si eso te lleva a pedirle perdón, verdaderamente es que el Espíritu, es que Cristo Jesús está ahí en ti, en vosotros. Pero si te sientes nada más mal, híjole, me cacharon, hice algo malo, y nomás es un remordimiento y no un arrepentimiento, muchas veces lo volvemos a hacer. Muchas veces lo volvemos a hacer. Entonces dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentarles perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, hermano. Entonces, yo creo el saber tú y yo, hermanos, que Cristo está con nosotros y en nosotros, hermano, nos debe de llevar cada día a la obediencia, a vivir agradando a Dios en todo. Ahora sí vamos a Marcos, hermano, capítulo 16, porque fíjate bien, a veces por desconocer estos versículos o desconocer lo que la palabra de Dios nos enseña, hermano, verdaderamente no. El otro día les decía, hablando de la autoridad, creo que no nos hemos comprometido con la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que Dios nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esa autoridad es una responsabilidad y un compromiso hacia Dios. Dice el capítulo 16 de Marcos, el versículo 'Fíjate bien, voy a leer desde el 14, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y él les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, hermanos. Esto, hermano, es algo que tiene que haber en cada uno de nosotros como cristianos. Si Cristo, hermano, está en nosotros,
nos debe de llevar, hermano, a hablar la palabra, a predicar el evangelio. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieres cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso, hermano, acuérdense que en aquel tiempo, cuando Cristo Jesús anduvo, literalmente, más bien físicamente, Él ponía las manos sobre los enfermos, reprendía a los demonios, echaba fuera demonios y la gente sanaba. Y aquí dice, a los que creen en mi nombre. Dios nos ha dado autoridad, hermano, Dios nos ha dado potestad, hermano, pero no somos responsables con lo que Dios nos ha dado, porque no creemos que Cristo está en nosotros, porque no Cristo en nosotros era un misterio, y que ahora se nos ha dado a conocer a nosotros. Entonces, lo que verdaderamente necesitamos, hermano, lo que es más importante, más bien para nosotros, más importante que las bendiciones, es el Señor de las bendiciones. El saber que Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, hermano, podemos estar pasando cualquier situación difícil, y tú y yo debemos de recordar que Dios está con nosotros, que Dios con nosotros, que aunque el enemigo se levante, aunque un ejército acampe alrededor nuestro, no temeremos, hermano, porque Dios está con nosotros. Aunque la situación esté muy difícil, los problemas estén muy difíciles, hermanos, Dios con nosotros. Así estaba la gente de aquellos tiempos. Y vino gente, y vino Cristo, y dice, una luz le resplandeció, un pueblo sentado en sombra de muerte, Galilea de los gentiles. Y vino Cristo Jesús, hermano, y a mucha gente sanó. Por eso nosotros en estas fechas, hermano, debemos anhelar cada día más la presencia de Dios. Está bien la bendición, pero su presencia, Dios con nosotros. Así que cuando pases por una situación, hermano, difícil, una situación pues dura, enfermedad, aflicción, tristeza, dolor, hermano, acuérdate que Dios con nosotros. Y no temeré más. Si Dios conmigo, hermano, yo no voy a temer mal alguno. Ahorita mucha gente está atemorizada y se olvida que Dios está con nosotros. Eso no quiere decir, hermano, que no nos vamos a cuidar, que no nos vamos a proteger. Pero Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre del Señor. Pónganse de pie.